¿Qué tal? Estamos con el doctor Félix Jiménez, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Católica, con quien queremos dialogar un poco sobre la coyuntura crítica que estamos atravesando. Antes hemos conversado sobre las limitaciones del modelo primario exportador, de deficiencias de las políticas macroeconómicas, y hoy se suma el desastre que tenemos que enfrentar, sobre el cual tú has hecho un cálculo de lo que puede significar, que son varios puntos del producto, ¿no? Que en realidad contrasta con estimaciones preliminares que creo que subestiman totalmente el fenómeno. Quizás podríamos empezar por ese aporte que has hecho. Bueno, muchas gracias por la invitación. Si me permites, Alan, yo creo que valdría la pena primero situarnos en el momento actual, ¿no? ¿Cuáles son las características de lo que estamos llamando coyuntura crítica? Yo creo que lo primero que hay que decir es que desde el año 2014 la economía se está desacelerando. La inversión privada cae. La gestión económica del gobierno anterior fue pésima, ¿no? No impidió esa tendencia a la desaceleración o al enfriamiento económico. Y cuando se produce el cambio de gobierno, el nuevo ministro de Economía, en lugar de hacer un quiebre, ¿no?, un cambio en la política fiscal, y también el nuevo gobierno, en lugar de hacer un cambio en la política monetaria, lo que hace es convalidar lo que estaba ocurriendo. No se cambió para nada la política monetaria. El Banco Central hasta ahora parece como que no le importa lo que está pasando en la economía del país, ¿no? O sea, como si no hubiera ocurrido nada nuevo. Sigue inactivo, y el Ministerio de Economía y Finanzas lo que hace es exacerbar esa tendencia a la desaceleración con sus recortes, el ajuste fiscal que hizo el último trimestre. Entonces, ese es digamos, lo que estaba pasando en la economía, ¿no? Y junto a esto se suma el tema de la corrupción, ¿no?, que revela la degradación de las instituciones de la democracia constitucional liberal que tenemos, ¿no? Entonces, los dos, digamos, procesos, ¿no?, uno de degradación y el otro de desaceleración, que nos está conduciendo a una economía estancada, confluyen para generar una situación de coyuntura crítica. Y en plena coyuntura crítica, cuando se está discutiendo los efectos de la corrupción en la economía, ocurre el desastre natural, ¿no? Entonces hay, ¿no?, un nuevo elemento. Perfecta, ¿no? Exacto, exacto. Crisis política, ¿no?, estancamiento económico rumbo a una recesión, yo diría, y un desastre natural que, a todas luces, si este gobierno no reacciona bien, va a conducir a una debacle económica. O sea, se va a caer el producto, ya no crece el empleo, ¿no? Entramos a una profundización de la crisis económica. Entonces, el llamado fenómeno del niño costero, lo que ha hecho es revelar que estos años de alto crecimiento económico no significaron, digamos, prácticamente nada en términos de mejoras en el estándar de vida de la gran mayoría de la población. O sea, los desastres han mostrado, ¿no?, a nuestra población tal cual vivía, en la precariedad, ¿no?, en casas sin seguridad, sin servicios públicos completos, ¿no?, es decir, en la miseria. Y lo que ha hecho, además, estos desastres es, digamos, dañar una parte importante de los activos del país, ¿no? Entonces se ha producido un shock de oferta, ¿no?, y al mismo tiempo un shock de demanda.
¿no es cierto? Porque mucha gente ha perdido, ya no tiene trabajo, ha dejado de trabajar, ¿no? Entonces no tiene ingresos. Y los cálculos que yo he hecho son realmente impresionantes, ¿no? Son cálculos preliminares, me imagino que los especialistas podrán corregir eso, pero según información oficial, hay alrededor de 3.599 kilómetros de carreteras que están destruidas. Entonces hay que reconstruir, hay que construir estas carreteras, ¿no? Hay alrededor de 523 puentes entre destruidos y afectados. Solo en este tipo de infraestructura, si consideramos un costo unitario por kilómetro de carretera 5 millones y por puente 45 millones, que son datos más o menos estandarizados a nivel de América Latina, entonces tú tienes alrededor de 41.530 millones de soles, ¿no? Que como porcentaje del PBI del 2016 es 6.3%. Es un alto porcentaje, 6.3%. Si a eso tú le sumas viviendas inhabitables, colapsadas, que son cerca de 30.000, ¿no? Y le sumas canales de riego destruidos, ¿no? Este porcentaje supera el 7%, ¿no? Y si además tomas en cuenta que hay, digamos, alrededor de 95.000 damnificados y afectados, o sea, son damnificados y afectados porque han perdido sus activos reales, sus casas, sus bienes, ¿no? Y en la eventualidad de que el gobierno pueda emprender un proyecto, ¿no?, de reubicación de estos damnificados con casas de tipo social que cuestan alrededor de 14 a 16.000 dólares por casa, ¿no?, entre, digamos, 50 y 70 metros cuadrados, ¿no? Entonces tú tendrías allí un costo, ¿no?, que equivale a cerca del 7% del PBI. Entonces si sumas los dos, ¿no?, estos desastres habrían significado, ¿no?, una pérdida de activos reales, ¿no?, entre públicos y privados, de aproximadamente, ¿no?, 14% del PBI del año 2016. Entonces, esa es la situación, ¿no? Nadie ha mencionado esa magnitud, o sea, todos se están poniendo, vas a perder medio punto, un punto, 2 puntos. Claro, yo creo que están subestimando. Totalmente, ¿no? Están subestimando. Totalmente. Y si alguien dijera que esta es una sobreestimación, ¿no?, yo les diría que, bueno, los costos que yo he tomado en cuenta aquí, por ejemplo, para colegios afectados, colapsados, son costos de UNESCO, ¿no?, por alumno, y que te lleva digamos, a diferenciar costos según número de alumnos por colegio, ¿no?, que corresponde a toda la infraestructura escolar, sin prospección y análisis de suelos. Entonces, si alguien dijera que esto está sobreestimado y pusiera costos unitarios distintos, yo creo que no bajaría del 12%. Ahora, yo considero que esto debe ser más, porque no incorpora otras cosas. Pues, por ejemplo, si tú reubicas, tienes que incurrir en costos de análisis de suelos, ¿no es cierto? No está tomado en cuenta aquí la construcción de muros de contención, ¿no?, en las riberas de los ríos. Entonces, el costo es mucho más alto, ¿no es cierto? El costo, yo creo, ¿no?, si uno plantea las cosas con seriedad, si estos datos que ha distribuido el propio gobierno a través del COE son ciertos estos datos, entonces hay que ponerse a calcular con ayuda de otros expertos y yo creo que se va a llegar más o menos a cifras no tan distintas. No creo que baje, digamos, este costo de 7.1% de infraestructura pública que se ha tenido, no creo que baje pues al 1%.